Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema Profecías cumplidas por Jesús en su ministerio público. Libro de los Salmos, capítulo 40, versículos 7 al 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dentro del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, existieron acontecimientos que fueron escritos con muchos siglos de anticipación por los profetas del Antiguo Testamento. Estos hechos fueron cumplidos al pie de la letra por parte de Jesús y hoy vamos a estudiar algunas de las tantas profecías cumplidas dentro de su vida. El Salmo 40, versículos 7 al 8, es un texto donde el salmista expresa el pensamiento del Mesías por cumplir todo lo escrito y establecido en el libro referente a su persona. Cumplir con cada palabra de lo que escribieron los profetas bajo la inspiración del Espíritu de Dios con muchos siglos de antelación era parte de la disposición del corazón del Mesías. Y al estar en medio de nosotros, cumplió hasta con el más mínimo detalle de las profecías que anunciaban el propósito de su vida en esta tierra. A continuación, veremos un listado de las profecías más sobresalientes dentro del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Profecías cumplidas por el Mesías. Número 1. Sus derechos al trono de David. Si leemos atentamente el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se nos presenta la primera profecía mesiánica con el anuncio de la redención de la humanidad procedente de la descendencia de la mujer. Pero, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice de la descendencia de la mujer? En primer lugar, el Mesías vendría de una nación y esta nación es Israel. Los profetas del Antiguo Testamento, en más de una ocasión, al referirse a Israel, lo hacían como si se tratase de una mujer. En Isaías capítulo 52, versículo 2, se usa el término femenino hija de Sión para referirse a Israel y su capital. En segundo lugar, el Mesías nació dentro del linaje de la tribu de Judá y por lo tanto llegó a ser descendiente directo de una línea de reyes que empezaron con el rey David y estaba en todo su derecho de reclamar el trono si él así lo hubiera querido. Pero aquí hay un dato interesante sobre la sucesión real al trono de David y esto es que los padres de Jesús, José y María, pertenecían a la tribu de Judá y venían de esa línea de reyes que le otorgaban a Jesús la potestad de reclamar sus derechos de ser rey. Pero aquí se presenta algo muy curioso, y eso es que José, padre adoptivo de Jesús y descendiente también de David, en su árbol genealógico, en algún momento de su historia, su familia perdió la línea genealógica procedente de los reyes de Judá. Pero su esposa María, quien también era descendiente de David y que venía del linaje de los reyes de Judá, mantuvo intacta su genealogía, cumpliendo así Génesis capítulo 3 versículo 15, en la parte en la cual dice que de la descendencia de la mujer vendría el Mesías. En la época que vivieron José y María, se sabía que ellos venían de esa línea de reyes de Judá, pero les era imposible reclamar sus derechos al trono debido al yugo romano existente en la nación y por la oposición de los reyes herodianos quienes tenían el control del país. Jesús fue descendiente de David y su línea genealógica de rey fue preservada por la familia de María y esta es una de las razones por las cuales se lo llamó el rey de los judíos, cumpliendo así esta notable profecía. Número 2.
En su bautismo especificó que venía a cumplir todo lo que se había escrito sobre él. En Mateo capítulo 3 versículos 14 al 15, Juan el Bautista al verlo quedó muy admirado por el hecho de que Jesús entrara a las aguas a ser bautizado por él, y se le oponía y le decía: pero si tú eres quien debería bautizarme a mí. Y Jesús le respondía lo siguiente: es necesario cumplir con toda justicia. Al decir esto, Jesús nos enseña que tenía un programa divino ya establecido y que su bautismo sería la forma de iniciar a cumplir con cada cosa determinada acerca de él. Juan, al escucharlo, entendió sus palabras e inmediatamente lo bautizó. De esta manera, Cristo afirmó que cumpliría con todo lo que estaba definido en los escritos de los profetas acerca de su vida. Número 3. Evidenció ante la clase religiosa y política sobre quién realmente él era. En la época que vivió Jesús, las personas esperaban ver venir a un Mesías rodeado de poder y de dignidad y con una mano lista para libertar a su pueblo de los romanos. Pero nadie imaginó que el Mesías sería un hombre sencillo de nombre Jesús, procedente de un hogar humilde de Nazaret. Cuando Jesús empezó su ministerio, dio pruebas muy claras de quién realmente era él. Por ejemplo, los judíos, y especialmente la clase sacerdotal, tenían un sumo respeto por el tabernáculo y el posterior templo judío establecido en Jerusalén. En la entrada al templo, para que el sacerdote tuviera acceso al lugar donde estaba el arca, habían 3 cortinas que recibían el nombre de Camino, Verdad y Vida. Y grande fue la sorpresa de los judíos cuando Jesús declaró delante de todos, y esto lo dice el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, que Él era el camino, la verdad y la vida. Esto era una declaración que solo la podía hacer el Mesías, y cuando lo oyeron se enfurecieron con Jesús, pues no lo consideraban como tal. En la fiesta de las luces, Jesús declaró delante de la multitud en Juan capítulo 8 versículo 12 lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Y una vez más causó una gran polémica ante todos, debido a que los judíos consideraban a la fiesta de las luces como un hecho milagroso, donde el único que pudo hacer que la luz del candelabro principal del templo no se apagara, aún teniendo poco aceite, era Dios. Esto sucedió en tiempo de los macabeos, y los judíos sabían que esa luz, el único que podía ofrecerla, era Dios. En la fiesta de los tabernáculos, el sumo sacerdote acostumbraba a tomar una vasija de oro con agua para luego derramarla sobre la base del altar y después decir: así corra el agua del conocimiento del Señor, que solo Dios da sobre todos nosotros. Esto se hacía por muchas décadas, hasta que en Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús declaró abiertamente: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, haciendo una vez más una confirmación de que Él era el Mesías que tanto estaban esperando. Número 4. La ubicación del lugar del ejercicio de su ministerio manifestado por las Escrituras. En Isaías capítulo 9, versículos 1 al 2, se especifica la ubicación geográfica donde el ministerio del Mesías iba a operar. Y Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17, lo reconfirma mencionando que sería la región marítima de Capernaum, heredad de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Y efectivamente, Jesús ejerció su ministerio en el espacio geográfico mencionado, cumpliendo así con exactitud la profecía. Número 5. Profecías relacionadas con su pasión y muerte. En Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12, el profeta describe detalles del sufrimiento del Mesías y menciona los siguientes datos.
no tendrá atractivo en su parecer, indicándonos que el castigo que va a recibir el Mesías dejaría su rostro totalmente irreconocible. En pocas palabras, su rostro sería desfigurado por las torturas que iba a recibir, y fue lo que exactamente le sucedió a Jesús. Será un varón de dolores experimentado en quebrantos. Jesús pasó por los más duros sufrimientos rumbo a la cruz del Calvario, y parte de su carácter era el saber soportar con mucha fe y paciencia todo lo que le tocó vivir, cumpliendo así lo que Isaías había dicho acerca de él. Como cordero fue llevado al matadero y nunca abrió su boca para quejarse. Cuando Cristo fue llevado para ser juzgado por las autoridades, las mismas se quedaban admirados al ver que Jesús jamás abrió su boca para defenderse. Tomó la actitud de un cordero, quien al ser llevado al matadero levanta su cabeza y expone su cuello para ser sacrificado. Jesús cargó en él todas nuestras dolencias y enfermedades y se hizo maldición a sí mismo para darnos salvación a cada uno de nosotros. Le darían hiel y vinagre en su sed. En Salmo 69, versículo 21, nos indica que el Mesías tendría sed. Y en Mateo capítulo 27, versículo 34, se cumple esta profecía y deja ver que la sed que él tuvo es parte de la agonía que padecería en aquella cruz. El Mesías sentiría el desamparo de Dios en la cruz. Salmos capítulo 22, versículo 1, el salmista expresa un grito de angustia al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Mateo capítulo 27, versículo 46, se cumple este clamor en Jesús, quien lo usa cumpliendo la profecía y manifestando el dolor que estaba padeciendo. Se anuncia las heridas de los clavos en su humanidad. En Salmos capítulo 22, versículo 6 y Zacarías capítulo 13, versículo 6, se profetiza el hecho de que las manos y los pies del Mesías serían atravesados por unas heridas que en Mateo capítulo 27, versículo 35, revelan que son las heridas de los clavos como resultado de la crucifixión. Ningún hueso del Mesías sería roto. En Salmos capítulo 34, versículo 20, se menciona que ni un hueso de la humanidad del Cristo sería quebrado. Y en Juan capítulo 19, versículos 33 al 36, vemos ese cumplimiento y se menciona que cuando intentaron quebrar sus piernas aquellos soldados, notaron que Jesús ya había muerto. El Mesías encomendaría su espíritu a Dios en medio de su sufrimiento. En Salmos capítulo 31, versículo 5, el salmista expone la expresión: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta expresión es la que utiliza Jesús al momento de morir en Lucas capítulo 23, versículo 46. El Mesías sería traspasado y lo mirarían después de esto. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, el profeta dice que el Mesías sería traspasado, y en Juan capítulo 19, versículos 34 al 37, vemos el cumplimiento de esta profecía cuando un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza. El Mesías no vería corrupción después de su muerte. En Salmos capítulo 16, versículo 10, menciona que el Cristo no sería dejado en el Seol, ni tampoco expuesto a la corrupción de aquel lugar. Y el autor de Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 27, confirma que esto se cumplió literalmente con nuestro Señor Jesucristo, y es de conocimiento público que 3 días después de su muerte se levantó de entre los muertos y resucitó para dar vida eterna a todo aquel que pone su vida y fe en él. Existen aún más profecías y hechos que Cristo cumplió con su vida en esta tierra. Hoy hemos visto unos cuantos, pero que todo lo que hemos visto nos ayuda a reflexionar sobre la verdadera existencia de un Cristo que hoy está llamándonos a salvación y solo pide que tengamos fe en su sacrificio redentor y le entreguemos de lleno toda nuestra vida. Ministerio de Enseñanza Cristiana,
Revelación Bíblica al Mundo, autor de este estudio, maestro bíblico Armando Merchán.